Hola, hoy quiero compartirte algo que escribí sobre el miedo que da opinar en la actualidad. Y hoy día, en muchas partes del mundo, opinar libremente es posible, quizás mucho más que antes, ¿verdad? En teoría, nosotros tenemos más acceso a la libertad de expresión. Podemos opinar, podemos comentar y podemos publicar lo que pensamos. Pero aún así, muchas personas sienten que no pueden decir lo que piensan con calma y con tranquilidad. Y aquí no estamos hablando solo si de existe o no la libertad de hablar, sino de algo más profundo. Si realmente nos sentimos seguros al hacerlo. Es cierto que en el pasado podía costarte decir lo que tú pensabas y eso te podía salir caro. No siempre hubo la libertad de expresión como nosotros la conocemos en la actualidad. Sabemos que hubo regímenes autoritarios donde disentir era peligroso. Incluso podía tener consecuencias graves a la vida de las personas. Sin embargo, hoy la situación es distinta, pero no necesariamente es más sencilla. Aunque hay más libertad de expresión formal, muchas personas sienten presión al hablar, lo sienten. Y esto no es por miedo a perder la vida, gracias a Dios, sino por otro tipo de consecuencias, de ser atacadas, de ser canceladas y de ser expuestas públicamente. Muchas personas sienten que tienen que pensarlo mucho antes de hablar. Tienen que medir cada palabra, cómo va a sonar, cómo lo van a interpretar, o quién puede reaccionar, cómo va a reaccionar, qué va a decir. Y eso está cambiando por completo la forma en cómo nosotros nos relacionamos. Basta ver lo que pasa en las redes sociales, donde un simple comentario puede desatar reacciones enormes, donde un comentario puede ser, o una frase, puede ser sacada de contexto y puede cambiar por completo lo que alguien quiso decir. Por eso yo quiero hacerte una pregunta. Es una pregunta sencilla, pero es una pregunta profunda. ¿Todavía se puede tener una opinión diferente sin sentir miedo? Y no estoy hablando de un miedo extremo, hablo de ese miedo silencioso que te hace pensar antes de escribir, antes de expresarte, antes de publicar en las redes. Y uno dice, ay, mejor no lo hago, mejor no escribo nada, mejor no lo digo. Las sociedades van cambiando de una manera lenta, ¿verdad? Paulatina. Y van cambiando en unos detalles que son casi invisibles. Antes, por lo general, tener opiniones distintas era parte natural de una conversación. Hoy, una opinión puede sentirse mucho más pesada. Ya no es solo decir algo. Muchas veces parece que al expresarte, ya tú te estás definiendo de cómo eres tú. Y eso cambia por completo en la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Antes, en una conversación en familia o entre amigos, podían existir posturas distintas, diferencia de opinión, y sin que eso se volviera necesariamente un problema, un conflicto. Pero hoy, en algunos casos,
Un comentario puede generar incomodidad. Incluso un comentario puede desencadenar en que las personas se distancien y no se hablen. Y esto pasa no necesariamente por lo que se dice, sino por cómo se interpreta. Y sí, hay personas que han decidido no hablar de ciertos temas en las redes o incluso en las conversaciones cara a cara. Y no es porque no tengan una opinión, es porque no quieren un conflicto, no quieren problema, quieren evitar cualquier situación que pueda generarles dificultades. Y es importante entender algo puntual. El silencio, si tú decides callar, no podemos entenderlo como que necesariamente significa que estás de acuerdo. A veces la persona calla por protegerse, porque está cansada de la situación de las relaciones en las redes, de cómo se ve la dinámica. Porque precisamente en las redes pasa mucho esto. Tú lees un tema, tú tienes una opinión, pero decides no comentarla y no es porque no te importe o porque tú seas indiferente, es porque tú sabes lo que puede venir después. Una simple opinión puede generar reacciones intensas o ser malinterpretada y puede desencadenar cosas muy desagradables simplemente por emitir una opinión. Puede ser hasta objeto de acoso cibernético. Hasta eso puede llegar esto. Y poco a poco, cuando tú decides no hablar, no dar tu opinión, no escribirla, no expresarla, ese silencio va creciendo. Porque no siempre es alguien que te dice que no hables. A veces eres tú mismo quien decide restringirse y filtrar todo lo que vas a hablar. Cada palabra, cada frase, evitas temas, suavizas lo que vas a pensar o sí, lo suavizas, entonces luego lo escribes. Hasta que llega un punto en que ya esto se convierte en algo automático. Y ni siquiera tú te das cuenta y lo notas. Pensar distinto no es un problema. De hecho, es algo necesario. Las sociedades crecen precisamente cuando hay ideas diferentes, cuando se contrastan puntos de vista. Si todos piensan igual, pues no existirían las conversaciones, no habrían debates y tampoco habría la transformación de las ideas. Por ejemplo, muchas de las mejores decisiones en la familia y entre los amigos y hasta en el trabajo no nacen de un acuerdo inmediato. Nacen después de haber emitido varias opiniones diversas hasta que llegan a un punto donde hay consenso, donde se logra un acuerdo. Pero por otro lado, el miedo no siempre es evidente. A veces no se presenta como miedo directo, sino como una decisión muy silenciosa, donde tú decides, ¿verdad?, callar en un momento específico o varios momentos.
Luego pasa otra situación y otra, hasta que deja de eso sentirse como una elección consciente y se vuelve algo automático. Y sin darte cuenta, ya no estás decidiendo cada vez, sino repitiendo un patrón. Ya existe un patrón en ti al momento de expresarte. Todos estamos de acuerdo en que el respeto es esencial, pero respetar no significa pensar igual. Podemos escuchar a una persona sin necesariamente estar de acuerdo con lo que dice. Y ahí está el verdadero reto. En una conversación difícil, el respeto no se ve cuando todos están coincidiendo y todos tienen la misma opinión. El respeto se ve cuando alguien expresa una idea distinta y aún así esa persona es escuchada, no es anulada, no es cancelada, no le echan burlas y no tampoco la descalifican. Escuchar no es aceptar todo lo que una persona dice. Es permitir que exista la conversación sin tener que desaparecer esa persona por pensar diferente. Y cuando digo desaparecer, ¿verdad? No hablo de irse de la conversación. Es que la persona no se siente anulada ni silenciada y no se siente como si no tuviera valor, su opinión no tuviera valor. Entonces te dejo con una pregunta. ¿Se puede opinar diferente sin miedo? O la verdadera pregunta puede ser otra. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien lo hace? Y también cómo reacciono yo después de escribir algo o expresarme cuando algo de otra persona que yo leí, pienso y tengo alguna opinión. Porque tal vez el problema no es solo si las personas se atreven a hablar, sino qué pasa después que lo hacen, cómo escuchamos, cómo respondemos, cómo interpretamos. Si este contenido conectó contigo, puedes compartir esta conversación con otras personas a las que también, ¿verdad?, les pueda hacer sentido. Y recuerda, estás en Detrás de lo que ves PR. Miramos mucho más allá de lo que se ve a simple vista.